Hola chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Vida con Perros. Mi nombre es Jessica da Silva, soy especialista en nutrición canina y aquí detrás de mí, o bueno, a mi lado, está la negrita que ahora le ha dado por acostarse ahí, justo ahí encima del cojín del sofá. Ahora esa es su nueva pasión. Y nada, chicos, bienvenidos a un nuevo episodio. En primer lugar, quiero darles las gracias. Quiero darles las gracias a todas esas personas, por supuesto, que me están escuchando y sobre todo a aquellas personas que me están escribiendo. Me están escribiendo muchísimo por mensaje privado para contarme, bueno, que les gustan los episodios, que han aprendido un montón, que en algunos se sienten identificados, que está muy bien estructurado, no sé, me han dicho un montón de cosas bonitas. Y esta semana me encantó porque me escribió una persona, me dijo que a raíz de haber visto el episodio en donde hablamos sobre vacunación responsable, que por cierto, si no lo has visto todavía, te recomiendo que vayas a verlos porque está súper interesante. Y me comentó que a raíz de haber escuchado ese episodio, contactó a varios veterinarios integrativos en su ciudad y se están poniendo de acuerdo para buscar la prueba de anticuerpos y llevarlas a esa ciudad donde ella vive. Y me encanta, chicos, me encanta porque para esto es que yo hago el podcast literalmente y comparto toda esta información con ustedes, literalmente para empoderarnos todos de información y para hacer parte del cambio, hacer la diferencia. Por ejemplo, esta persona que contactó a esos veterinarios, ahora todos esos veterinarios van a tener acceso a la prueba de anticuerpos y todos los pacientes de esos veterinarios se van a ver beneficiados. Entonces, eso es hacer realmente la diferencia y literalmente me encanta y me llena de mucha emoción porque para esto es que estoy haciendo el podcast y este es el objetivo de todo esto, aportar algo bueno a la sociedad, al mundo del perro y nada, chicos, estoy contenta. Estoy contenta y de verdad gracias a todos los que me están escuchando y han elegido escucharme, dedicarme un ratito de su tiempo por sobre todas las otras ofertas de cosas de contenido que hay en internet, que hoy en día son muchísimas, que yo no sé, ¿a ustedes no les pasa? Yo a veces siento que hay como una saturación de información de absolutamente todo y a veces me siento hasta agobiada así en el Instagram y que demasiada información, no sé si a ustedes les pasa, pero bueno, nada, chicos. Empecemos en el episodio de hoy, como pueden ver obviamente en el título, vamos a hablar sobre el omega 3, que esto es un episodio que yo quería hacer, digamos que un poquito luego, no lo quería hacer tan pronto. Sin embargo, esta semana me han preguntado tanto sobre el omega 3 que dije, no, esto es una señal de que tengo que adelantar todo el tema del episodio para hablar sobre el omega 3 porque normalmente es un tema sobre el cual me suelen preguntar muchísimo. Por lo general, el omega 3 es un suplemento muy importante, si no de los más importantes que tiene que estar en la alimentación de cualquier perro. Y cuando digo cualquier perro, quiero decir independientemente del tipo de dieta que lleve, ¿vale? No pienses que porque tu perro come, por ejemplo, pienso o croquetas, no necesitas complementar o suplementar con omega 3, ¿vale? Porque sí lo necesita, ¿vale? Independientemente del tipo de dieta que lleve, independientemente de la etapa de vida en la que esté, todos los perros necesitan omega 3, es uno de los suplementos más importantes que debemos asegurarnos de que nuestro perro está obteniendo a través de o la alimentación o la suplementación y bueno, por eso quiero hablar del omega 3 en este episodio. Antes de empezar de lleno, les recuerdo, por favor, suscríbanse, sea cual sea la plataforma en la que me estás escuchando. Si me estás escuchando en Spotify, en YouTube, suscríbete, déjame tu me gusta, tu comentario, todas esas cositas me ayudan a mí a crecer mucho más y a llegar a más personas. Te recuerdo que todos los episodios tienen una versión extendida en donde hablamos sobre algún tema en concreto relacionado con lo que estamos hablando en el episodio, que está disponible para los miembros de la zona holística. La zona holística es un área privada dentro de mi blog, miperrocomebarf.com, en donde hablamos no solamente sobre los episodios extendidos que vas a encontrar allí, sino que allí también vas a encontrar artículos, cursos, webinarios, recursos, vídeos, descuentos, muchas cositas, no solamente sobre nutrición canina, sino sobre cuidados en general. Ahí también hay información de otros profesionales, no solamente míos, y bueno, la verdad es que es un precio muy pequeñito al mes por mucha información de mucho valor que está allí
y bueno, puedes entrar y ya tienes disponible todo el acceso a todo lo que ya está publicado. Te dejo abajo el enlace por si acaso te interesa ir a la zona holística y sin más preámbulo vamos a empezar hablar sobre el omega 3 de lleno como tal. Y como les comentaba, el omega 3 es súper importante independientemente del tipo de alimentación que lleve el perro. Vale, si tu perro se alimenta de croquetas, pienso, balanceado, estas bolitas ultraprocesadas, necesitas incluir o alimentos o suplementos que sean ricos en omega 3. Vale, más adelante te voy a explicar exactamente el por qué. Si tu perro lleva una dieta cruda o cocida, bien sea casera o comercial, necesitas asegurarte de que está obteniendo la suficiente cantidad de omega 3. La única manera en la que no tienes que aportar tú nada más adicional es si estás dando una dieta comercial, por ejemplo, una dieta cruda o una dieta cocida, que ya incluya una fuente de omega 3 dentro de esa fórmula y tú estás alimentando a tu perro con esa fórmula todo el tiempo. Vale, por ejemplo, una empresa de alimentación cruda que tenga un menú en donde el 30% sea algún pescado azul o donde dentro de los ingredientes tenga un aceite de pescado, por ejemplo, aceite de salmón, aceite de hígado de bacalao, aceite de sardinas, aceite de anchoa, vale. O sea que ya el menú que tú le estás dando de comer a tu perro incluye omega 3. Esa es la única manera en donde tú ya no tienes que pensar en suplementar o en complementar con alimentos o suplementos ricos en omega 3. Vale, de resto, todos los demás perros necesitan omega 3 independientemente de la etapa de vida en la que están. Vale, los adultos sanos en mantenimiento, que esto quiere decir que no, en mantenimiento quiere decir que no tienen un requerimiento o una necesidad especial. Vale, los adultos sanos en mantenimiento necesitan omega 3. Los cachorros necesitan todavía más omega 3, o sea, necesitan una dosis un poquito mayor inclusive que los adultos en mantenimiento. ¿Por qué? Porque el omega 3 es súper importante para el desarrollo del cerebro y de la función cognitiva. Y evidentemente los cachorros están en crecimiento, todo su cerebro y organismo y órganos están en desarrollo y para que el desarrollo sea correcto, el omega 3 es importante. De hecho, varios estudios han confirmado que suplementar el omega 3 en los cachorros va a tener como consecuencia que el cachorro sea mucho más inteligente, va a ser mucho más fácil de entrenar y de que aprenda las cosas y también suele tener un mejor bienestar emocional, ¿vale? Porque el omega 3 es súper importante para el desarrollo del cerebro y la función cognitiva. Entonces, en cachorros es importante, en adultos sanos es importante, en perros senior es súper importante porque el omega 3, como ya lo vamos a ver, perdonen, el omega 3, como ya lo vamos a ver, es un tipo de ácido graso que es súper importante para el manejo de la inflamación. Entonces, en los perros senior es todavía más importante la suplementación con omega 3. Y como ya les acabo de decir, como es importante para el desarrollo del cerebro y la función cognitiva, también para el mantenimiento de esa función cognitiva. Y los perros senior, por supuesto, en muchas ocasiones también pueden empezar a sufrir un poco allí a nivel de la función cognitiva y entonces el omega 3 es súper importante. Y si existen patologías, sea cual sea la edad, lo normal, por lo general, también se necesita una dosis terapéutica de omega 3. Suele ser requerido a menos que sea alguna patología en donde esté desaconsejado el uso de grasas, por ejemplo, en casos puntuales de pancreatitis, etcétera, pero de resto, en la mayoría de las patologías también se va a necesitar omega 3 en dosis terapéuticas. Entonces, como ves, independientemente de la etapa de la vida en la que esté tu perro e independientemente del tipo de alimentación, el omega 3 siempre tiene que estar presente en la dieta. Dependiendo de la etapa, puede ser una dosis mayor requerida o menor, que eso de las dosis ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero entonces, ya quedó establecido que el omega 3 es súper importante, pero hablemos un poquito sobre qué es realmente el omega 3. Me imagino que algunos de ustedes se estarán preguntando qué es realmente el omega 3. Y a ver, chicos, el omega 3 es un tipo de grasa, ¿vale? Así claro y sencillo, es una grasa. Es un ácido graso poliinsaturado que es esencial para el organismo de nuestros perros. Cuando hablamos y decimos que un nutriente es esencial, quiere decir que su organismo no puede fabricarlo por sí mismo y por lo tanto tenemos que aportarlo a través de fuentes externas, por ejemplo, a través de la alimentación con alimentos que sean ricos en omega 3 o con suplementación, ¿vale?
Eso es lo que quiere decir que es un nutriente esencial. Los nutrientes no esenciales pueden ser fabricados dentro del organismo. Por lo general, así funciona. Entonces, el omega 3 es un ácido graso poliinsaturado que es esencial. Y otro ácido graso poliinsaturado que también es esencial es el famoso omega 6, que seguramente también lo habrás escuchado hablar. Tanto el omega 6 como el omega 3 son esenciales para los perros y no solamente tienen que estar presentes en la dieta, sino que deberían estar presentes en la correcta proporción, ¿vale? Porque, ¿qué pasa? Ambos ácidos grasos, como ya les comenté, son importantes para la respuesta inflamatoria a nivel inmune. Si van al episodio en donde hablamos sobre vacunación, allí, que de nuevo les recomiendo que lo vayan a escuchar si no lo han hecho todavía, allí les cuento un poco sobre el sistema inmune y sobre lo que es la respuesta inmune. Y precisamente tanto el omega 3 como el omega 6 son dos ácidos grasos que son esenciales para el correcto funcionamiento de la respuesta inmune, sobre todo cuando hablamos a nivel de inflamación. Vale, la inflamación es un proceso importantísimo para el organismo, para la defensa y para el sistema inmunológico. Y el omega 6 tiene efectos proinflamatorios, mientras que el omega 3 tiene efecto antiinflamatorio. Por eso es que ambos son esenciales y por eso es que ambos tienen que estar en la dieta y en una buena proporción. ¿Por qué? Porque si una dieta es muy alta en omega 6 y muy bajita en omega 3, esto va a tener como consecuencia a un estado generalizado inflamatorio en el organismo, que en principio puede ser una inflamación como de bajo grado, pero que a largo plazo, si esta desbalance entre omega 6 y omega 3 continúa a largo plazo, esto va a empezar a afectar, por supuesto, a los órganos, ciertos tipos de órganos en donde el omega 3 es muy esencial y requerido. Por ejemplo, no es raro que cuando haya deficiencias de omega 3 veamos problemas en el pelo y la piel, ¿vale? Por ejemplo, que hay más pérdida de pelo de lo normal, que el pelo está como opaco, sin brillo, sin vida, que está así como duro, ¿sabes? Así como pajoso, que puede haber también resequedad, caspa, problemas a nivel de piel, ¿vale? No estoy diciendo, ojo, que este tipo de síntomas nada más aparecen si hay deficiencia de omega 3, no. Pero usualmente la deficiencia de omega 3 suele manifestarse así, por ejemplo, mucho a través de la piel. ¿Vale? ¿Y esto por qué? Porque el omega 3 es esencial, además de la respuesta inflamatoria del organismo, también para muchas otras funciones corporales. ¿Vale? Por ejemplo, el omega 3 es importantísimo, como ya les comenté, para la salud de la piel, pero también para la salud de la vista, para la salud del corazón y todo el sistema cardiovascular, para la reproducción y la fertilidad, de nuevo para el cerebro y la función cognitiva, como ya les había comentado, también para la respuesta inmune inflamatoria, ¿vale? Es un buen antiinflamatorio. Entonces el omega 3 es esencial para muchas funciones corporales, ¿vale? Siempre tiene que estar presente en la dieta. ¿Y qué pasa, chicos? Que normalmente la dieta de los perros suele ser bastante alta en omega 6, pero no suele ser alta en omega 3, ¿vale? Por las características de los ingredientes que se utilizan, tanto en alimentos procesados como en alimentos frescos, por ejemplo, dietas crudas, dietas cocidas, tanto caseras como comerciales. ¿Por qué? Porque normalmente todas las carnes y vísceras y huesos que normalmente se utilizan en la fabricación para alimentar, para los alimentos para perros, e inclusive, por ejemplo, cuando hablamos de piensos, los carbohidratos, las semillas, las verduras, todo también eso que se utiliza, suele ser bastante alto ya de por sí en omega 6. Entonces el omega 6 no es un ácido graso que nosotros tengamos que suplementar de manera adicional, porque ya suele ser bastante alto la alimentación que nosotros le estamos dando, independientemente de cuál sea, ya suele ser bastante alta en omega 6, pero no siempre es alta en omega 3. Y esto es aquí en donde tenemos que prestar atención, y por esto es que es tan importante hablar de lo que es el omega 3 y por qué tenemos que incorporarlo en la dieta y cómo podemos incorporarlo en la dieta. Vale. Entonces, chicos, ya sabemos que es súper importante y que cumple un montón de funciones dentro del organismo. Ahora hablemos un poquito de los tipos de omega 3 que existen, y es importante entender esto
También porque es clave para entender por qué, sobre todo en perros alimentados con alimentación procesada comercial, como los piensos, las croquetas, etcétera, también puede ser importante y necesario incluir omega 3. Y a ver, chicos, para que se hagan una idea. Ay, mi vida, tú acabas de salir. Bueno, miren lo que acaba de ocurrir aquí, un inciso en el podcast. Menta acaba de salir al patio, está todo lleno de barro porque está lloviendo. Y acaba de entrar y está ensuciando el sofá. Eso es lo que está ocurriendo en este mismo momento. No sé si se nota aquí. Hay una huellita aquí de barro. Así que bueno, esta es la vida con los perros, chicos. Sobre todo con los perros y teniendo un patio. O sea, yo nunca había tenido la casa tan sucia como después de tener un patio, Dios mío, que bueno, esto lo hablo en el episodio donde hablamos sobre la convivencia real con los perros, así que si no lo han escuchado, vayan a escucharlo también. Y bueno, chicos, en fin, como les comentaba, existen varios tipos de omega 3, ¿vale? Existe el ALA, es un omega 3 de origen vegetal. El ALA significa ácido alfa-linolénico. Y este omega 3 está presente en el reino vegetal. Por ejemplo, es muy abundante en las semillas y por ende en los aceites de estas semillas. Por ejemplo, semillas de chía son muy altas en este omega 3 de origen vegetal. Semillas de cáñamo, semillas de lino, ¿vale? Son bastante ricas en ALA. El ALA es un precursor, quiere decir que el organismo lo puede utilizar para fabricar los otros dos, de otras dos moléculas de omega 3 que son las que realmente necesita el organismo del perro, que son el EPA y el DHA, ¿vale? Son dos otros ácidos grasos, que es un omega 3 que lo encontramos principalmente en origen animal. Es cierto que las algas marinas, algunas algas marinas, por ejemplo, el fitoplancton marino, tiene este tipo de omega 3, pero por lo general las fuentes que nosotros tenemos disponibles, digamos a nivel de alimentación o suplementación para nuestros perros, suele ser de origen animal, sobre todo de origen marino, ¿vale? Que ya vamos a hablar ahorita bien de esto, de cuáles son las fuentes específicamente de omega 3, tanto a nivel de alimentación como de suplementación. Entonces, los perros necesitan realmente el EPA y el DHA y el ALA puede actuar como un precursor, es decir, que el organismo puede convertir el ALA en EPA y DHA. Sin embargo, la capacidad de conversión que tiene el perro al ser un animal carnívoro de ALA en EPA y DHA es muy bajita, por no decir prácticamente nula. Por lo tanto, las fuentes de ALA no son buenas fuentes de omega 3 para nuestros perros y nuestros gatos. ¿Y por qué les cuento esto? Esto es súper importante entenderlo. ¿Por qué? Porque muchos alimentos dicen que son ricos en omega 3 y cuando lees los ingredientes te das cuenta de que sí, pueden ser ricos en omega 3, pero en omega 3 de origen vegetal, el cual tu perro no va a poder aprovechar eficientemente y por lo tanto es como que no contara, ¿vale? Es como que si tu perro realmente no estuviese recibiendo ningún tipo de omega 3, ¿vale? Y esto sobre todo se ve en alimentos comerciales ultraprocesados, tanto enlatados como piensos, ¿vale? Como piensos, bolitas, croquetas, balanceados, como se le llame a este alimento en tu país. ¿Qué es lo que pasa, mi chiqui? ¿Qué es lo que está pasando que estás ahí toda nerviosa, mi vida? No sé qué está viendo, pero está vigilando sus dominios. Pero bueno, chicos, en fin, como les venía comentando, suele suceder en estos alimentos ultraprocesados que aportan omega 3 por medio de semillas o de aceites de semillas. No es raro ver que tienen semillas de chía, semillas de cáñamo o aceite de chía, aceite de cáñamo, aceite de lino. No es raro, ¿vale? No es raro ver este tipo de ingredientes en los piensos, en las croquetas o inclusive en algunos alimentos enlatados, precisamente para poder aportar omega 3, pero en este caso este omega 3 no es válido, ¿vale? Entonces siempre tenemos que leer, sobre todo si ofrecemos un alimento comercial, tenemos que leer la etiqueta y ver los ingredientes. Si ya aporta una fuente de omega 3 que tenga EPA y DHA, nos podemos quedar tranquilos. Si aporta una fuente de ALA, es decir, de omega 3 de origen vegetal, entonces no nos podemos quedar tranquilos, tenemos que suplementar nosotros o complementar con fuentes de EPA y DHA, ¿vale? Que ya vamos a hablar ahorita de cuáles son las fuentes específicamente hablando. Ahora bien,
¿Se acuerdan que les dije que independientemente de si le damos alimentación procesada como pienso, bolitas, croquetas, etcétera, tenemos que suplementar? No solamente por el hecho de que la mayoría utilizan fuentes de ALA, sino que además inclusive cuando se utilizan fuentes de EPA y DHA tenemos que tener en cuenta de lo siguiente. El EPA y el DHA son dos ácidos grasos que son muy susceptibles a la oxidación en cuanto entran en contacto con el oxígeno y con la luz. ¿Y qué pasa? Que este proceso de oxidación empieza a ocurrir y a lo largo de las semanas va a hacer que la grasa se ponga rancia. Y cuando la grasa se pone rancia, lo que ocurre es que el efecto en el organismo, en lugar de ser antiinflamatorio, pasa a ser proinflamatorio, y por supuesto esto es un problema porque contribuye a la acción de los radicales libres, contribuye a la aceleración del envejecimiento, a la aparición de algunos tipos de enfermedades y por supuesto a la inflamación dentro del organismo. Entonces, grasas rancias no queremos. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando nosotros tenemos un pienso que no fue complementado con ALA, sino que o tiene pescado o tiene aceites de pescado, lo que va a pasar es que apenas nosotros abrimos la bolsa del pienso, el oxígeno y la luz van a empezar a hacer de las suyas y van a empezar a oxidar esas grasas que están dentro de esa bolsa de pienso. Y al cabo de 4 semanas, esas grasas ya se van a poner rancias. ¿Y qué va a pasar? Que cuando tu perro va a comer un pienso que ya tiene 4 semanas ahí, desde que lo compraste y desde que abriste la bolsa, que has ido sacando y sacando y sacando, lo que va a pasar es que va a empezar a consumir esas grasas rancias y estas grasas rancias van a tener este efecto proinflamatorio. Por esta razón, independientemente de si el pienso que tú estás comprando tiene ALA o tiene EPA y DHA, es decir, fuentes de ALA o fuentes de EPA y DHA, tú tienes que añadir omega 3 de manera adicional para contrarrestar ese efecto que va a ocurrir de las grasas rancias. Vale, por eso es que independientemente de si lleva esta alimentación procesada o si lleva alimentación fresca, tenemos que aportar suficiente omega 3. Entonces, bueno, me imagino que ustedes ahora se estarán preguntando, ok, perfecto, pero ¿cómo aporto suficiente omega 3 y cuáles son las fuentes del omega 3? Entonces, ahora les voy a contar cuáles son las fuentes de EPA y DHA, específicamente hablando, que podemos incorporar en la alimentación de nuestros perros, bien sea a través de alimentos o de suplementos, y cuánta cantidad tenemos que añadir para asegurarnos de que realmente estamos aportando la suficiente cantidad de omega 3 que nuestros perros necesitan. A ver, chicos, la primera fuente de EPA y DHA, por supuesto, son los pescados, ¿vale? Todos sabemos que los pescados son rica fuente de omega 3 y en este caso podemos aportar tanto pescados azules como pescados blancos. Sin embargo, les recomiendo que utilicen mejor pescados azules que pescados blancos, porque la cantidad de omega 3 que tienen los pescados azules es muy superior a la que tienen los pescados blancos. De hecho, en el episodio que vamos a hablar en la zona holística les voy a contar mucho esto más en profundidad. Vamos a hablar sobre la diferencia entre no solamente pescados, sino todas las fuentes de omega 3 y cuál es la cantidad específica de EPA y DHA que tienen cada uno, cómo hacer el cálculo realmente para asegurarnos de que nuestro perro está obteniendo lo que necesita. Vale, todo esto lo vamos a ver más en profundidad en el episodio extendido que va para la zona holística. Pero a modo general, que sepan que los pescados azules tienen mucha más cantidad de omega 3 que los pescados blancos, pero la diferencia puede ser significativa. Entonces, en este caso vamos a preferir pescados azules. Y si son pescados azules pequeños, mientras más pequeño sea el pescado, mejor. ¿Por qué? Porque mientras más pequeño es el pescado, suele tener mayor cantidad de omega 3 y además también tiene menor cantidad de metales pesados y contaminantes que, bueno, ya sabemos que lamentablemente hoy en día nuestros océanos están muy contaminados, no solamente microplásticos, sino también metales pesados, etcétera, y al fin y al cabo todo esto lo terminan comiendo o consumiendo nuestros perros o nosotros, ¿vale? En el caso de que consumamos el pescado. Entonces, mientras más pequeño es el pescado, menos cantidad de toxinas y menos contaminantes suele tener y más cantidad de omega 3 suele tener.
Además, entre pescado blanco y pescado azul, también tenemos la diferencia de vitamina D, ¿vale? Los pescados azules suelen tener más vitamina D que los pescados blancos, por lo tanto son en general más nutritivos, ¿vale? Los pescados azules que los pescados blancos. ¿Quiere decir esto que no puedes aportar pescado blanco? No, no quiere decir esto, ¿vale? Tú puedes aportar pescado blanco, pero si tu intención es aportarlo por el omega 3, quizá te vas a quedar corto y no va a ser lo suficiente, ¿vale? Entonces, te aconsejo que sea, si la razón por la que estás incluyendo el pescado es por el omega 3, que sean pescados azules pequeños, ¿vale? Con pescados azules pequeños me estoy refiriendo, por ejemplo, sardinas, anchoas, caballa, jurel, cornalitos, vale, todos estos pescados azules que sean pequeñitos. Por ejemplo, el salmón también es un pescado azul, pero es un pescado que es ya más grande, ¿vale? Entonces puede tener una mayor cantidad de toxinas. O, por ejemplo, el atún también es un pescado azul y también es rico en omega 3, pero el atún es un gran depredador, ¿vale? Y suele estar mucho más contaminado con mercurio, toxinas, metales pesados, etc. Entonces es mejor que elijamos pescados pequeñitos, ¿vale? Por ejemplo, los podemos añadir fresco, crudo, si el perro lleva una alimentación cruda, sin ningún tipo de problema, le podemos dar el pescado en crudo. Recordemos que para dietas crudas el pescado tiene que estar congelado un mínimo de 10 días antes de poder incluirlo en crudo en la alimentación de nuestro perro, y lo podemos dar entero si es un pescado pequeño, ¿vale? Si es un pescado pequeño lo podemos dar enterito, así inclusive con la cabeza, las espinas, las vísceras, absolutamente todo. De hecho, así será muchísimo más nutritivo. O si el pescado ya es un poquito más grande y las espinas pueden hacer daño, en ese caso tenemos que retirar todo el espinazo y le damos los filetes, ¿vale? Lo podemos dar crudo o lo podemos dar cocido. Podemos cocinar el pescadito al vapor sin ningún problema y se lo damos también en el caso de dietas cocidas. O si ofreces una alimentación basada en pienso y no quieres dar pescado crudo, le quieres dar pescado cocido para complementar el pienso, también lo puedes hacer, ¿vale? O también podemos aportar sardinas, por ejemplo, de lata, ¿vale? Sardinas en lata, en aceite de oliva, sí. En aceite de girasol, no. En tomate, no. Ustedes ya saben que aquí está prohibido el aceite de girasol para los perros. No, señor, el aceite de girasol puede ser bastante dañino e inflamatorio para ellos, así que nada con aceite de girasol. Con aceite de oliva sí, mejor si son latitas que vienen bajas en sal, ¿vale? Mejor todavía. Si no, bueno, tampoco pasa nada. Pero si vienen bajas en sal, mejor todavía. ¿Y cuánto pescado aportar? Por lo general, si llevamos una alimentación casera, tanto cruda como cocida, con incorporar de 2 a 3 veces por semana pescado como la ración de lo que le corresponde de la ración de carne muscular, suele estar bastante bien, ¿vale? Si incorporamos pescados azules pequeños. Si incorporamos pescados blancos, no suele ser suficiente, ¿vale? Para aportar suficiente omega 3. En el caso de que sea, por ejemplo, una alimentación procesada, podemos sustituir un cuarto de la ración por pescado, que también puede ser de nuevo pescado crudo, si el perro lleva bien comer crudo, o filetito de pescado cocinadito o sardinitas en lata en aceite de oliva, ¿vale? Suele ser suficiente de 2 a 3 veces por semana como ración de carne muscular en el caso de que lo estemos dando una dieta cruda, una dieta cocida, o en el caso de que demos una alimentación procesada, todos los días sustituimos un poquito de lo que es su ración de pienso, digamos un cuarto de la ración, por pescado. Ojo, en dietas crudas y cocidas también podemos darlo todos los días. Sustituimos de nuevo un cuarto de lo que es la ración de carne muscular por un poquito de pescado y así todos los días va a estar consumiendo pescado. El pescado es una de las mejores fuentes de ácidos grasos omega 3 porque no solamente aporta omega 3, chicos, el pescado es mucho más que omega 3, ¿vale? Sobre todo si estamos hablando de pescados azules pequeños. Como les comento, es mucho más que omega 3, tiene proteínas de alto valor biológico, tienen vitamina D, tienen yodo, tienen selenio, que son 2 minerales que a veces también pueden estar un poquito menos abundantes en el resto de los ingredientes de una alimentación casera, así que son muy nutritivos, ¿vale? Vitaminas, minerales, ácidos grasos, de nuevo, proteínas de alto valor biológico, es mucho más que omega 3, así que si podemos aportar podemos aportar omega 3 a través del pescado, va a ser una excelente opción. Eso sería una muy buena opción.
Luego, otras fuentes de omega 3, por ejemplo, que también podríamos utilizar, por ejemplo, los moluscos, los mariscos, son fuente de omega 3. Sin embargo, no les recomiendo que la utilicen para aportar únicamente omega 3 porque no es recomendable incluir este tipo de alimentos a diario, ¿vale? En la dieta de nuestros perros. ¿Por qué? Porque tanto los moluscos como los mariscos, etcétera, suelen tener muchos más contaminantes y metales pesados. Entonces, si los utilizamos con mucha frecuencia, esto también puede afectar a la salud de nuestros perros. Y esto también va para humanos, ¿vale? No deberíamos consumir este tipo de alimentos todo el tiempo, todo el tiempo. Sí podríamos consumir pescado con una frecuencia mucho mayor, pero lo que son moluscos y mariscos no todo el tiempo, no con tanta frecuencia. Sin embargo, sí que podemos añadir de vez en cuando a la dieta de nuestros perros lo que son gambas, mejillones, inclusive ostras, ¿vale? Y todos estos moluscos, mejillones, etcétera, también suelen aportar beneficios extra adicionales. De nuevo, no deberíamos utilizarlos con mucha frecuencia y como única fuente de omega 3, pero sí que aportan omega 3 y pueden aportar otros beneficios. Por ejemplo, las ostras son muy ricas en zinc. El zinc es un mineral que inclusive en algunas razas pueden ser propensas a tener deficiencia de zinc, como por ejemplo las razas nórdicas como el husky, el malamut, ¿vale? Entonces puede ser bastante interesante, inclusive perros que tienen problemas de piel también suelen ser deficientes en zinc, entonces el zinc es un mineral que a veces puede estar deficiente, las ostras en este caso aportan bastante zinc, los mejillones aportan glicosaminoglicanos que son básicamente precursores y compuestos que ayudan a fortalecer huesos, articulaciones, tendones, ligamentos, ¿vale? Entonces son importantes para su mantenimiento, en este caso también aporta este beneficio adicional, ¿vale? Entonces digamos que son fuentes de omega 3 y también pueden tener otros beneficios, pero no podemos utilizarlos como única fuente de omega 3 porque no podemos utilizarlos con demasiada frecuencia. Luego tenemos como por ejemplo algas marinas o extractos, por ejemplo extractos de mejillón de labio verde. El mejillón de labio verde es un suplemento que suele funcionar muy bien para proteger huesos, articulaciones, tendones, ligamentos, es decir, es un condroprotector natural porque aporta colágeno, glucosamina y todos estos glicosaminoglicanos también. Y por supuesto aporta omega 3. Pero así como el mejillón aporta omega 3 y como por ejemplo algas marinas como el fitoplancton marino son muy ricas en omega 3, no podemos utilizarlos como única fuente de omega 3 para nuestros perros. ¿Por qué? Porque tendríamos que añadir demasiada cantidad del suplemento, es decir, del polvo, para llegar a la dosis recomendada de omega 3 que va a necesitar tu perro al día o a la semana. Entonces, sería impráctico y también puedes caer en excesos de otras vitaminas o minerales porque además estos suplementos, sobre todo las algas marinas como el fitoplancton marino, son muy, muy multivitamínicas y muy ricas en muchos nutrientes, entonces también podemos excedernos, por ejemplo, en sodio, en potasio, en otros tipos de minerales que ahí van a empezar a causar desbalances, ¿vale? Entonces no podemos utilizarla como única fuente, pero si aportas este tipo de algas o de suplementos en su dieta, tienes que saber que estarás aportando un poco más de omega 3. Entonces, pescados azules, pescados blancos, moluscos, mariscos, ya hablamos de lo que son las algas, por ejemplo. Y también, por supuesto, tenemos lo que son la suplementación con aceites de pescado, ¿vale? El aceite de pescado también puede ser una muy buena opción. También tenemos, por ejemplo, aceites de crustáceos, por ejemplo, aceites de krill, también puede ser una buena opción para suplementar el omega 3, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que aunque el aceite de pescado pueda ser una muy buena opción para suplementar el omega 3, tenemos que tener en cuenta de que no todos los aceites de pescado que están en el mercado son de buena calidad. De hecho, la mayoría, me atrevería a decir yo, que son de baja o de mediocre calidad, ¿vale? No es tan fácil encontrar un aceite de pescado que sea de buena calidad. Por eso es que aquí les quiero explicar un poquito cómo podemos hacer para elegir un suplemento de omega 3, es decir, un aceite de pescado que sea de buena calidad para poder nosotros suplementarlo en la dieta, porque no es poco común que la persona, por la razón que sea, decida suplementar con aceite de pescado, bien sea porque a su perro no le cae bien el pescado o no le gusta el pescado, entonces ve mucho más fácil comprar las capsulitas y darle una capsulita al día y ya está. Vale, es una opción muy válida.
Recordemos, el pescado tiene otros beneficios porque es mucho más allá de omega 3, pero si al perro no le gusta el pescado, podemos recurrir a suplementar con capsulitas y de aceite de pescado. Sin embargo, no es poco común que el tutor vaya y compre el primer aceite de pescado que ve así en la farmacia y tal, y en la mayoría de los casos, esos tipos de aceites no son de la mejor calidad y además tampoco el tutor a veces sabe mucho cómo dosificar, ¿vale? Le dan como que, bueno, yo le doy una cápsula porque le doy una cápsula y ya está, sin saber si realmente están llegando a la dosis que el perro necesita. Entonces, les voy a explicar aquí a continuación cuál es la dosis que nuestros perros necesitan y cómo vamos a hacer para elegir un buen suplemento de omega 3, ¿vale? Entonces, empecemos por la dosis, chicos. Ya sabemos que si le damos pescados, basta con incluirlo de 2 a 3 veces por semana como ración de carne muscular o sustituir un cuarto de la ración por pescadito, ¿vale? Eso sí lo aportamos a través de pescado. Pero, ¿cómo saber cuál es la dosis si lo aportamos con capsulitas o aceite de pescado como tal? A ver, tenemos que saber que la dosis va a depender de la etapa de vida y también de si el perro está sano o no. Para adultos sanos en mantenimiento, es decir, que no tengan ningún tipo de necesidad especial, suele ser suficiente con 30 miligramos de EPA y DHA combinados, es decir, tienes que sumar la cantidad de EPA y DHA que tiene el producto para saber cuánto tiene, por kilogramo de peso, ¿vale? Sencillito. Si tu perro pesa 20 kilogramos, entonces multiplicas 20 por 30 y eso te va a dar el resultado de lo que necesita consumir a diario, ¿vale? Esa es la dosis que necesita a diario, 30 miligramos por kilogramo de peso al día. Ahora bien, si tu perro es un cachorro o un perro senior, la dosis va a variar entre 50 miligramos por kilogramo de peso al día y hasta 70 miligramos por kilogramo de peso al día. El que sea 50 o 70 va a depender de cada caso individual, ¿vale? Hay perros senior que necesitan una dosis un poquito más terapéutica y se le pone 70, hay otros que necesitan menos, se les pone 50, ¿vale? Eso ya depende. Pero por lo general en esos rangos nos vamos a manejar tanto con cachorros como con perros senior. Y si el perro tiene patología, la dosis puede ir, dependiendo de la patología y de lo que sea, entre 50 miligramos por kilogramos de peso al día y hasta 100 miligramos dependiendo, ¿vale? Por kilogramos de peso al día. Entonces, como ven, esto depende. Pero vamos a tomar como partida de base un perro adulto sano, ¿vale? Por ejemplo, los 30 miligramos de EPA y DHA combinados por kilogramos de peso al día. Ahora bien, ¿cómo vamos a elegir un buen omega 3 y luego cómo vamos a saber cuál es la cantidad de omega 3 que tenemos que darle? O sea, qué cantidad de cápsulas tengo que darle sabiendo que ya multipliqué y ya sé cuál es la dosis que le corresponde a mi perro al día. A ver, chicos, para elegir un buen omega 3 tenemos que tener en cuenta varias cosas. La primera es que tiene que ser en cápsulas, siempre en cápsulas, porque como ya les comenté anteriormente, el EPA y el DHA son dos moléculas que son muy susceptibles a lo que es la oxidación y en cuanto entra en contacto con la luz o con el oxígeno se oxidan. Por esa razón no te recomiendo para nada comprar estos aceites de pescado que venden en bote. Por ejemplo, son muy, pero muy comunes en tiendas de mascota, ¿vale? Es súper común que tú vayas a una tienda de mascota y veas así varios aceites, que sea aceite de salmón, aceite de sardinas y están haciendo un bote con un atomizador, ¿vale? No vamos a utilizar este tipo de aceite. ¿Por qué? Porque precisamente la oxidación va a ser de las suyas apenas tú empiezas a utilizar el producto y si no lo acabas pronto, esa grasa se va a poner rancia y las grasas rancias tienen un efecto proinflamatorio. Entonces, para evitarnos ese problema, vamos a elegir pescados que vengan en capsulitas, porque la capsulita protege al ácido graso de la oxidación. Está hecha precisamente para eso, para proteger al ácido graso de la oxidación. Entonces, número 1, siempre en cápsulas, nunca en formato líquido. Eso es la primera regla que tenemos que seguir para elegir un buen omega 3. En segundo lugar, tenemos que prestar mucha atención a que a que sea un pescado proveniente de pescados azules pequeños, ¿vale? Vamos a evitar que sean pescados provenientes de grandes depredadores. Por ejemplo, entre un aceite de salmón y un aceite de sardinas va a ser preferible el aceite de sardinas. De sardinas, coño. Me perdonarán. A ver, de nuevo. Entre un aceite de salmón y uno de sardinas va a ser preferible el aceite de sardinas, ¿vale?
Siempre, siempre, siempre vamos a preferir aceites que sean extraídos de pescados azules pequeños. Así vamos también a protegernos contra cualquier potencial toxina que podría tener, ¿vale? Súper importante. Y lo tercero y más importante es que el aceite de pescado tiene que tener una alta concentración. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la mayor parte de ese suplemento debería ser omega 3, porque esto es algo que tenemos y que solemos pensar, pero está equivocado, y es que pensamos que en las cápsulas de omega 3 toda la cápsula es omega 3 y no toda la cápsula es omega 3. Toda la cápsula es aceite de pescado, pero no todo el aceite de pescado lleva omega 3, ¿vale? Dentro de ese aceite una parte es omega 3 y la otra parte es residuo. Por eso es que les estoy diciendo que tenemos que buscar aceites que tengan alta concentración, lo cual quiere decir es que la mayor parte de ese aceite sea realmente omega 3. ¿Y cómo podemos saber si es alta, o sea, si tiene alta concentración o si tiene baja concentración? Básicamente lo que tenemos que hacer es leer la etiqueta, chicos, simple y sencillo como eso. Siempre que vayamos a elegir un omega 3 tenemos que ver bien la etiqueta y tenemos que voltearla y buscar la tablita atrás que te dice la dosis recomendada, o si es en inglés te va a decir serving size, y ahí te va a decir si es una o dos capsulitas. A esto también le tienes que prestar atención, porque puede ser que tú sumes la cantidad de EPA y DHA y te parezca que es un aceite de alta concentración, pero luego te vas a dar cuenta de que la dosis es en 2 o 3 o 4 cápsulas. Entonces quiere decir que para llegar a eso tendrías que darle 4 cápsulas al día a tu perro. Entonces eso es una locura, ¿vale? Siempre hay que ver la dosis recomendada y que sea una, máximo 2 capsulitas, ¿vale? Entonces, después de ver la dosis recomendada, tienes que ver la cantidad de omega 3 que tiene esa dosis. Por ejemplo, si es imagínate un ejemplo. Te dice la dosis recomendada es una cápsula y en esa cápsula cuántos miligramos de aceite de pescado tiene. Y de esos miligramos de aceite de pescado te tiene que salir abajo cuántos de esos miligramos son EPA y cuántos de esos miligramos son DHA. Entonces, la suma del EPA y del DHA deberían darte la mayor parte del aceite de pescado. Vamos con un ejemplo aquí a ver si se visualiza mejor. Por ejemplo, yo cogí omega 3, cogí 2 omega 3 y uno de ellos dice que en una cápsula hay 1000 miligramos de aceite de pescado, de los cuales 500 miligramos son EPA y 250 son miligramos son de DHA. Por lo tanto, si sumamos 500 más 250 nos da 750, lo cual quiere decir que 1000 miligramos de aceite de pescado, 750 miligramos son EPA y DHA, es decir, 750 miligramos son omega 3. El resto es residuo. ¿Qué quiere decir esto? Si en 1750 son omega 3, es un pescado de alta concentración porque la mayor parte de la cápsula es omega 3. Entonces ahora imagínense el otro ejemplo, ¿vale? De las otras capsulitas que yo recogí. Estas otras capsulitas, imagínense que me dice que la dosis recomendada es una cápsula y en esa cápsula hay también 1000 miligramos de aceite de pescado, de los cuales 150 son EPA y 150 son DHA, que cuando lo sumo me dan 300. ¿Qué quiere decir esto? Que en este otro ejemplo, este aceite de pescado, en 1000 miligramos de aceite de pescado, solamente 300 son EPA y DHA. Es decir, solamente 300 son omega 3 y el resto es residuo. Eso es lo que se conoce como un aceite de pescado de baja concentración. Entonces, entre uno de alta concentración y uno de baja concentración, tienes que elegir el de alta concentración. ¿Por qué? Porque es de mucho mejor calidad, va a ser mucho más efectivo y vas a tener que utilizar muchas menos cápsulas para llegar a la dosis que necesita tu perro. Por ejemplo, si tu perro necesita 750 miligramos de EPA y DHA al día, te conviene mejor comprarle que con una capsulita al día ya tú cubres las necesidades de omega 3, que comprar el otro que vas a tener que utilizar más de 2 cápsulas al día para llegar a la dosis recomendada y encima le estás dando mucho residuo, ¿vale? Porque la mayor parte de ese aceite de pescado es residuo y precisamente en este residuo suele estar las toxinas, los contaminantes, etc. Entonces, chicos,
Siempre tenemos que elegir aceites de pescado que sean de alta concentración, y para saber si son de alta concentración o no, tenemos que sumar la cantidad de EPA y DHA que te pone atrás en la tablita. Entonces ya sabemos para elegir un buen omega 3. La primera regla, que sea en capsulitas, nunca en formato líquido, porque la cápsula protege al ácido graso de la oxidación. La segunda es que provengan de pescados azules pequeños. Mientras más pequeño sea el pescado, mejor. La tercera es que sea de alta concentración, que la suma de EPA y DHA constituya la mayor parte de ese aceite de pescado. Y por último, que no tiene que ser así, pero preferiblemente que sea así, que tenga certificación IFOS, IFOS. Vale, esta certificación se hace en un laboratorio por terceros y certifica que no solamente el omega 3 tiene la cantidad de EPA y DHA que está diciendo el fabricante, sino que además está libre de contaminantes. Entonces, un aceite de pescado que tenga certificación IFOS va a tener mucha mejor calidad que un aceite de pescado que no lo tenga. Vale. Entonces ya lo saben, chicos, en cápsulas de pescados azules pequeños, de alta concentración y preferiblemente que tenga certificado IFOS. Eso es lo que tenemos que buscar al momento de elegir un buen omega 3. Ahora bien, ¿cómo saber entonces cuántas cápsulas le tengo que dar? Simplemente tienes que coger la dosis que te acabo de decir, por ejemplo, 50 miligramos para cachorros o 30 miligramos para perros adultos, multiplicarlo por el peso en kilogramos de tu perro y eso te va a dar como resultado la cantidad de omega 3 que necesita al día. Si por ejemplo te dice que te sale que tu perro necesita 600 miligramos de EPA y DHA al día, entonces tienes que buscar un aceite de pescado que dé aproximadamente eso. Imagínate que tienes un perro pequeño y te dice que necesita 300 miligramos y todas las cápsulas que tú eliges, o que tú puedas conseguir, te dicen que tienen 600 miligramos o más, no te preocupes, tú puedes darle, por ejemplo, una cápsula en días alternos, una cápsula un día sí, un día no, un día sí, un día no. O si, por ejemplo, tú tienes un perro de raza mini y la cantidad que te pone por cápsula es la cantidad que le corresponde de omega 3, pero a la semana le das una cápsula a la semana y ya está, ¿vale? De esa forma nosotros podemos dosificar el omega 3, pero para dosificar tenemos que tener en cuenta la dosis que le corresponde a nuestro perro y el producto que estamos comprando nosotros, cuánto EPA y DHA tienen por cápsula. Dependiendo de eso, entonces nosotros daremos o una cápsula al día, o 2 al día, o una sí, un día no, o 2 cápsulas a la semana, 3 cápsulas a la semana, ¿vale? Eso va a depender de lo que sea la dosis como tal. Que por cierto, chicos, otra fuente también de omega 3 que podemos aportar a través de alimentos, ya no de suplementos, sino de alimentos que les estaba contando anteriormente, son los sesos de los animales, ¿vale? Como ya les comenté, el EPA y el DHA son importantes para la función cognitiva y el desarrollo del cerebro, sobre todo el DHA. Y como son importantes para el cerebro también almacena DHA, ¿vale? El cerebro almacena buenas cantidades de DHA. Entonces, lo que son los sesos de los animales, por ejemplo, sesos de cerdo, sesos de vaca, sesos de cordero, etcétera, suelen ser ricos en DHA y en ácidos grasos omega 3. Sin embargo, si nosotros queremos incluir sesos como única fuente de omega 3, bien sea porque a tu perro no le cae bien el pescado, por ejemplo, y tampoco tolera bien la suplementación con capsulitas de omega 3, podrías utilizar sesos. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que los sesos son bastante grasosos y puede que para la cantidad de omega 3 que tienes que dar a la semana, puede que tengas que dar muchos sesos y puede entonces que la dieta se vaya ya muy alta en grasa y que tu perro no lo lleve bien a nivel digestivo, ¿vale? Eso es una posibilidad. Entonces, sí podemos aportar omega 3 a través de sesos de animales, que ahorita cuando hablemos de la zona holística les voy a contar la diferencia entre los diferentes sesos y los diferentes pescados, moluscos, etcétera, cuál es la cantidad de EPA y DHA que tienen cada uno de manera aproximada. Pero recuerden que como tiene mucha grasa, es posible que si necesitamos aportar mucho seso para llegar a la cantidad de omega 3 que nuestro perro necesita, sobre todo si hablamos de perros de raza grande o gigante, puede ser que se les afloje un poquito el estómago, que no les siente del todo bien porque al final es mucha grasa en la dieta. Vale, entonces eso ténganlo ahí, ese dato. Y bueno, nada, chicos,
para cerrar un poquito ya este episodio, que tampoco quiero que se haga tan largo, espero que realmente les haya sido de utilidad, pero ya sabemos, el omega 3 es súper importante para cualquier perro, sea cual sea la etapa de la vida en la que se encuentran, independientemente del tipo de alimentación que lleven. Podemos aportar omega 3 a través de alimentación o de suplementación, podemos utilizar pescados azules, pescados blancos, aunque los pescados blancos no aportan tanto omega 3, moluscos, mariscos, algas marinas, extractos, por ejemplo, de mejillones. También podemos aportar sesos de los animales o suplementar con aceites de pescado, aceites de krill, vale, todas estas opciones son totalmente válidas. Espero que les haya gustado este episodio, espero que les haya arrojado un poquito más de luz si es que tenían dudas sobre el omega 3, que ya de aquí salgan de esto sabiendo cómo podemos aportar, bien sea si lo utilizamos a través de pescado o si lo utilizamos a través de suplementación, que sepan ya cómo elegir un buen suplemento de omega 3 y que les sea de mucha utilidad. Ahora nos vamos a la zona holística, donde les voy a contar un poquito más en profundidad sobre el omega 3, cómo podemos hacer el cálculo, específicamente hablando de si queremos aportar pescados azules o pescados blancos o otros tipos de ingredientes, como por ejemplo los sesos, cómo asegurarnos de que realmente estamos aportando la cantidad necesaria. Todo eso lo vamos a ver en el episodio extendido de la zona holística. Y me despido, espero que les haya parecido de mucha utilidad. Y bueno, ya saben que si tienen alguna duda me dejan en comentarios y nos vemos en el siguiente episodio.